Hola niños, esperamos que estén bien. Les mandamos un saludito, decirles que les extrañamos mucho. Sabemos que nos hace falta reunirnos, abrazarnos, pero tenemos la certeza de que Dios tiene el control de todas las cosas. Por lo pronto, continuamos con las lecciones desde casita, viendo las clases en familia, con esta nueva forma de aprender. Para la lección de hoy, ve a buscar tu Biblia. Te espero. La lección de hoy se llama El regalo prometido. Se encuentra en el libro de Hechos. Capítulo 2, versículo 1 al 13. Leamos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto. No se hubiera podido escoger un día más oportuno para que los discípulos comenzaran a dar testimonio de Cristo, porque la fiesta de Pentecostés era la fiesta más popular del año judío, y toda la ciudad se llenaba de peregrinos llegados de todas partes de la tierra. Tal como su nombre lo indica, esta fiesta caía en el día 50, después del sábado de la semana de Pascua, el número 50. También se llamaba Día de los Primeros Frutos, porque era una fiesta de cosecha. Y las observaciones de la misma fiesta incluían la presentación al Señor de 2 panes hechos del trigo maduro. Al iniciarse el episodio, los discípulos se hallaban reunidos, es probable que en el aposento alto, un domingo por la mañana, con los corazones puestos en Cristo, en espera del cumplimiento de su promesa. Un lugar, tiempo y actitud así son condiciones ciertas de bendición. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. No hacía viento, pero el ruido era símbolo del Espíritu, indicaba su poder, vigoroso, misterioso, celestial, aunque invisible. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. No había fuego, pero sobre cada creyente se posó una lengua luminosa, símbolo del testimonio ferviente y entusiasta que cada uno se le facultaría para poder dar. Este poder es el Espíritu Santo. No debemos pensar que en este Pentecostés vino por primera vez al mundo. En todos los tiempos ha comunicado vida y ha dado dirección, fortaleza y santidad al pueblo de Dios. Pero en esta ocasión iba a comenzar a actuar con un nuevo instrumento, a saber la verdad relativa al Salvador divino, crucificado, resucitado y ascendido.
Para la proclamación de esta verdad, la Iglesia era el agente elegido. El episodio de Pentecostés, por consiguiente, es el primer capítulo de la historia de la Iglesia en cuanto a testigos de Cristo, y encarna la impresionante lección de que en todo testimonio fructuoso, el poder es del Espíritu Santo y el instrumento es el mensaje del Evangelio. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, fueron puestos bajo su dominio absoluto. Para los discípulos, esta fue la experiencia esencial de Pentecostés. Su espíritu, el Espíritu Santo, nunca sale del creyente. Una y otra vez, cuando uno se somete a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo lo domina en un modo absoluto y nos guía a hacer lo bueno, nos redarguye de pecado y nos lleva a honrar a Dios. En el caso de estos discípulos, les acompañó a la experiencia un don maravilloso y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Esta capacidad de hablar en lenguas extrañas no estudiadas fue un don temporal, concedido para un propósito específico, por ejemplo, el día de Pentecostés. En los tiempos actuales, la pretensión de poseer este poder nunca se ha demostrado con suficiente evidencia, ni tampoco hay que pensar que el dominio que el Espíritu Santo tenga en la vida de un creyente haya que demostrarlo por la presencia de algún don especial. A quien es obediente al Maestro, aún en nuestros días, se le concede la capacidad de cumplir su voluntad, no necesariamente con algún servicio espectacular, sino con una vida santa. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El don de lenguas fue exactamente la preparación que los discípulos necesitaban para la misión de testificar ante las multitudes de todas las partes del mundo que habían acudido para cumplir con la fiesta, porque moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Los milagros de la Biblia no eran simples prodigios que despertaban asombro, tenían siempre un propósito práctico. Y así este don de Pentecostés hizo posible que el testimonio evangélico se pudiese dar en un solo día a oyentes de muchas naciones diferentes. Los milagros, sin embargo, siempre producen sorpresa y despiertan interés. También servían para esto, y el don de lenguas de inmediato reunió una gran multitud y centró su atención en el mensaje hacia el cual de otro modo se hubiera podido mostrar indiferentes. La palabra nos indica: cada uno le solíamos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido. Estaban atónitos y maravillados. Los milagros, además, eran señales de poder divino y símbolos de verdades permanentes. Por esto el don de lenguas convenció a muchos oyentes de la realidad del mensaje del Evangelio, cuando los discípulos comenzaron a contar las maravillas de Dios. Para otros, lo que hacían que era solo una charlatanería de hombres que están llenos de mosto. La historia de la cruz muchas veces la han considerado como locura. El don de lenguas y la oportunidad de poder dirigirse a hombres de muchos países debió recordar a los discípulos la presencia y el poder prometidos del Maestro y la seguridad que les dio que serían sus testigos hasta lo último de la tierra. A la iglesia de hoy, el episodio debería proporcionarle una seguridad igual en cuanto a la gracia de quienes necesitan y asumen la responsabilidad de llevar el Evangelio a otros pueblos del mundo. Damos gracias a Dios por el regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado, nos ayuda a honrar a Dios y nos guía a través de su palabra a poder llevar el Evangelio a otros. Preguntas. Llama a tus padres. Primeras 3 preguntas. ¿Qué es el día de Pentecostés? ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? ¿Crees que el Espíritu Santo se manifieste de nuevo en lenguas en este tiempo? ¿Crees que tienes el Espíritu Santo? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Llama a tus padres o a alguien adulto
para que puedan orar por estas preguntas y responder estas inquietudes. Por lo pronto nos vemos la próxima semana. Bye bye. Adiós. Buenos días, hermanos. Después de la hermosa clase para los niños, damos comienzo a nuestro servicio de adoración, de alabanzas a nuestro Señor. Es el último domingo del mes de enero. Damos gracias a Dios por poder reunirnos una vez más, aunque no nos vemos presencialmente, pero tenemos esta plataforma Zoom, que ha sido una bendición de parte de Dios para nosotros, para poder seguir estando juntos en el Señor. La iglesia está abierta, los templos están cerrados, así que con alegría, junte a su familia, reúnanse y vamos a leer el Salmo 71 para dar inicio a este servicio. El Salmo 71, los versos del 1 al 6. Dice: En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Amén. Oremos por este principio de nuestro servicio. Amén. Incline su rostro para compartir. Padre bueno y lleno de misericordias, tantas gracias te damos, Señor, porque tú provees para nosotros este nuevo día. Has provisto para nosotros un descanso, has provisto para nosotros, Señor, al despertarnos y estar reunidos acá, Señor. Queremos darte a ti toda la gloria en este día domingo. Apartamos este día, nos santificamos para ti, mi Señor, por medio de tu palabra, Padre, por medio de las alabanzas, por medio, Señor, de estar reunidos, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido nuestro sustento, como decía la palabra, nuestro refugio, nuestra fortaleza, desde nuestra juventud, Señor. Y te damos tantas gracias por eso, Señor, porque tú has sido fiel a través de toda nuestra vida, Señor. Aún los más jóvenes también pueden decir lo mismo, Señor, que tú eres fiel con ellos, Señor. En todo tiempo, Señor, tú estás con nosotros. Y te damos a ti la gloria por esto. Queremos exaltarte, glorificarte, Señor, y que tú seas el centro, Señor, de esta reunión. Te damos gracias, Señor, por medio de Jesucristo, Señor. Exáltate, Señor, en medio de las alabanzas, en medio de la palabra, en medio de las oraciones de tu pueblo, Señor bendito. Para ti es este domingo, mi Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar a una hermosa alabanza que se llama Ante el Trono Celestial. Dios los bendiga, hermanos. Intercede hoy por
Jesús mi Salvador. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá. Buen día, queridos hermanos. Siempre compartimos un tiempo como este de reflexión acerca de la confesión, ¿verdad? Y hablamos de confesión de pecados porque lo que hacemos nosotros en el culto, ¿verdad? Es algo que debe ser una práctica no solamente cúltica, sino que diaria en nuestras vidas. Y es por eso que la confesión de pecados nosotros la asumimos y la tomamos como tal, algo que nosotros hacemos en la semana, que de alguna manera nos unifica justamente para abrazarla y para comunitariamente, ¿no?, confesar nuestros pecados. Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias ahí en el Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, la carta universal de Primera de Pedro, capítulo 2, del 21 en adelante vamos a ser guiados, desde el 20 en adelante vamos a ser guiados por el Señor a través del apóstol para confesar nuestros pecados. Dice así la palabra del Señor, Primera de Pedro, capítulo 2, del 20 en adelante, dice así: Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. De una manera muy tierna, ¿no? El apóstol nos comunica justamente que qué gloria si uno vivió abofetado o tiene algún sufrimiento, o lo sufrió, o lo va a estar por sufrir, y lo soporta, ¿no? Eso es lo aprobado delante del Señor. Y también hace esta comparación en medio del sufrimiento, de la angustia. ¿Hay rechazo a Dios o en realidad al contrario hay una dependencia? ¿Nacen pensamientos pecaminosos o de alguna u otra forma nace una perspectiva de poder abrazar la gloria del Señor? Así que les invito, probablemente usted, yo, cada uno de nosotros, no solamente en momentos de angustia, sino que en la vida cotidiana, hemos pecado delante del Señor y es importante poder arrepentirnos, poder mostrar un corazón que se humilla delante de la gloria del Señor. Así que quiero invitarles a orar y en esta ocasión quiero que tengamos un tiempo de silencio, así como generalmente lo hacemos cuando estamos juntos, que tenemos una oración personal y posteriormente somos levantados en oración. Así que les invito a tener ese tiempo en silencio y posteriormente yo les voy a levantar en una oración de confesión de pecado. Oremos al Señor.
Querido Dios, estamos delante de ti, Señor, con nuestro corazón de alguna forma triste porque nos alejamos siempre de manera constante de ti. En que, como bien dice el apóstol Pedro, Señor, Cristo vino justamente para que estuviésemos mucho más cerca de ti. Y Cristo vino justamente porque nosotros éramos ovejas descarriadas y tú nos llevaste hacia ti. Y te damos gracias, Señor, por eso. Infinitamente te damos las gracias por conciliarnos con Cristo, con el Padre, a través de Cristo. Y hoy, Señor, oramos porque sabemos que hemos pecado de obra, de palabra también y de pensamiento, ¿sí? No hemos buscado tu rostro, Señor, quizás no hemos tenido hambre de ti. Y es por eso, Señor, que hoy estamos juntos y queremos de alguna forma poder manifestar que no necesariamente, no es como que nosotros hayamos fallado contra nosotros mismos, sino que nosotros hemos fallado en ir a la búsqueda de tu gloria, en que tú seas glorificado por sobre todas las cosas. Y es en ese sentido, Señor, que nosotros hoy clamamos tu perdón, tu conciliación una vez más, y también tu pronta escucha para traer gozo a nuestro corazón, porque hemos sido perdonados como hijos tuyos. Así que te agradecemos, Señor, por eso, porque sabemos que cuando el corazón está contrito, está humillado, es transparente delante de ti, tú escuchas nuestras oraciones y también, ¿no, Señor, derramas bendición sobre nuestras vidas, a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra realidad, a pesar de nuestras malas decisiones. No solamente nuestras condiciones de pecadores, sino que también nuestras decisiones lo han sido. Y es por eso que estamos delante de ti. Sin embargo, clamamos a través del sacrificio de Jesús, que sabemos que es suficiente justamente para el perdón y la purificación de cada uno de nuestros pecados delante de ti. Y es por eso que tú hoy nos escuchas, Señor, paciente. Y como un Padre amoroso, tomas nuestra confesión y la transformas también en alabanza para la gloria de tu nombre. Oramos agradecidos porque en Cristo está el perdón, el abogado y el único justo. En su nombre, el nombre que está por sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Y quiero invitarles también, queridos hermanos, a poder cantar así con alegría en este momento, que hemos sido perdonados, ¿no? De hecho, una alabanza que a mí me gusta muchísimo, que se llama Las Salvaciones del Señor, y justamente refleja eso, ese gran dicho de Jonás, ¿verdad? Las salvaciones del Señor, en donde nuestra alma pueda descansar en Él, pueda buscarlo a Él, y que nosotros aprendamos de alguna u otra forma que no hay otro en quien pueda haber salvación, conciliación y una excelente relación con el Padre. Así que cantemos juntos al Señor esta hermosa alabanza. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Aunque ve a mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza,
la eternidad, la salvación es el Señor. El peso de su ira recayó sobre Jesús, no temeré. Perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es el Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es el Señor. Mi alma espera en el Señor, Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es el Señor. Mi alma espera en el Señor, Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es el Señor. La salvación es el Señor. La salvación es el Señor. Hola hermanos, los saludo en el amor del Señor en esta hermosa mañana y los quiero invitar en esta mañana a que tengamos un minuto de lectura en Primera de Juan 5 del 13 al 15. Primera de Juan 5 del 13 al 15. Y dice así: el conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bueno, queridos hermanos, a través de esto les quiero invitar a que tengamos una oración de intercesión y gratitud. Así que acompáñenme. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por esta hermosa mañana, Padre. Te agradecemos también por esta maravillosa instancia, Padre, en donde podemos interceder a ti y clamar, oh Padre, misericordia, oh Padre, y justicia. Te quiero pedir en esta mañana, Padre, primeramente por la salud de nuestro mundo y país, oh Padre. Pedirte que esta pandemia que la cual estamos viviendo, tú sigas reinando en ella, Padre, y tú sigas guiándola. Sabemos que
que tú tienes el control de cada una de estas cosas, Padre, y muchas veces dudamos de ti y de tu poder. Sin embargo, debemos creer en tu voluntad, Padre, creer que tú quieres y deseas lo mejor hacia cada uno de tus hijos. Te pedimos, Padre, también por los adultos mayores que están en nuestra iglesia, Padre, pedirte por ellos, por esta vida nueva que están viviendo, esta nueva normalidad, que tú seas con ellos, que tú sigas manteniéndolos fiel a ti, oh Padre, que ellos no se sientan solos, que nos ayude a nosotros como jóvenes, como hijos tuyos, a acercarnos a ellos, a seguir preocupados de ellos, Padre, y ayudarlos muchas veces quizá con una voz o con una palabra de aliento, Padre. También, oh Padre, pedirte por cada uno de los hermanos que están pasando inquietudes, oh Padre, que están pasando algún tipo de problema, que quizá nosotros como iglesia no sabemos, que tú seas con ellos, que tú gobiernes en su problema, que ellos lleguen a ti y a tus pies proclamando el perdón, oh Padre, de que tú tengas el control de las cosas, que tú seas quien los guíe en ese problema, oh Padre. Te pido por cada uno de sus corazones, te pido también por cada una de sus inquietudes. Y también, oh Padre, pedirte por cada una de las autoridades que están ahora en nuestro país y a nivel mundial también, que tomen las mejores decisiones en cuanto a esta pandemia, que podamos continuar, oh Padre, siendo precavidos y preocupados de nuestra salud. Y también, oh Padre, pedirte por los niños de nuestra iglesia, que muchas veces ellos se encuentran en un mundo totalmente distinto al cual estaban acostumbrados a vivir, están viviendo una vida totalmente cibernética, oh Padre, pedirte que tú seas con ellos, que puedas calmar sus corazones también, que muchas veces ellos les tienen miedo a la pandemia, tú seas con ellos, que tú seas también en sus corazones y en sus vidas, oh Padre. Agradecerte, oh Padre, por tanto amor, por tanta misericordia que tienes hacia cada uno de nosotros. Agradecerte porque a pesar de todo podemos continuar alabándote, oh Padre, desde nuestras casas. También agradecerte por la salud que has dado a cada uno de nuestros hermanos. Y también, oh Padre, pedirte por esos hermanos que quizá no están bien en cuanto a su salud y que no tienen la confianza, oh Padre, de contarnos a nosotros como iglesia, y por aquellas personas que sí están en los hospitales, que se encuentran solas, oh Padre, tú seas con ellos y manténlos fiel a ti, que puedan encontrar la paz, oh Padre, que tú das, que la certeza de que todo va a estar bien, oh Padre. Proclamamos tu llegada pronto, pedimos que tú seas cercano a nosotros siempre y que podamos llegar siempre a ti y a tu voluntad. Confiamos en ti, confiamos en tu voluntad, confiamos en tu amor eterno, Padre. Y no me queda más que agradecerte por tu eterno amor y preocupación y misericordia hacia cada uno de nosotros. Te proclamo que nos sigas cuidando, que nos sigas manteniendo fiel a ti y que esta mañana sea de gran amor, de gran honra hacia cada una de las cosas que tú nos das y tienes para nuestra semana. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, después de esta oración los invito a que entonemos el himno Oh amor que no me dejarás. Siempre en ti es tú, y ahí tú la guardarás, y en lo profundo de tu amor
más rica al fin será. Oh luz, que en mi sendero vas, mi antorcha débil rindo a ti. Su luz apaga el corazón, seguro de encontrar en ti más bello resplandor. Oh gozo que al buscarme a mí viniste con mortal dolor, tras la tormenta la rompí, y ya el mañana yo lo sé, sin lágrimas será. Oh cruz que miro sin cesar, mi orgullo, gloria y vanidad, al polvo dejo por allá la vida que en su sangre dio. Jesús mi Salvador. La vida que en su sangre dio. Jesús mi Salvador. Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. Sabemos que nuestro Señor en medio de estos tiempos difíciles en que estamos distanciados sigue hablándonos, sigue con nosotros. Y hoy continuamos nuestra serie en el libro de Hechos. Vamos a entrar al capítulo 2, así que le invito a que por favor abra su Biblia, que prepare su corazón y mente para recibir la palabra del Señor. Hechos 2. Vamos a meditar hoy día en los versículos del 1 al 13. Le quería hacer una pregunta para que reflexionemos un poco antes de entrar al texto. Quería saber si usted se ha visto o se ha sentido alguna vez ante un desafío que le parece imposible. Algo que no sabe si le va a poder hacer. Que mira el desafío y se pregunta, ¿cómo voy a hacer esto? Hace poco, como 2 semanas, estuve un tiempo armando un closet gigante, un closet grandote que compramos con Loreto, que estaba como en super oferta, como 60% de descuento. Eran como 100 piezas, era un closet grande, un desafío considerable. Me dije, bueno, démoslo con un día. Pero resulta que cuando abrí la caja y te piden que separen las piezas y todo, me di cuenta que había un tremendo problema. El mueble venía malo de fábrica. Y de hecho ya se me había pasado el tiempo de devolución porque la abrí como 5 días después y te dejan devolverlo al día siguiente. Algo así. El asunto es que el mueble está malísimo de fábrica. Los hoyos que venían como prehechos, como para uno poner los tornillos, se supone que será más fácil, estos muebles modernos, estaban a alturas incorrectas. O sea, según lo que decía el manual decía ciertos centímetros y los hoyos estaban en otro lugar.
los agujeros para los tarugos estaban desviados y las tablas no quedaban derechas en relación una a otra. Las tablas de Cholguán para el fondo no eran cuadradas, no venían cuadradas, y los hoyos dejaban los cajones chuecos. Entonces ahí me dije primero, con razón era tan barato. Pero ahí me pregunté, ¿cómo rayos voy a hacer esto? Y así que estuve, en vez de un solo día, estuve una semana armando el bendito mueble. Pero al final resultó, siguiendo el manual, ignorando los agujeros malos de las tablas, resultó y quedó un mueble relativamente decente. Pero fuera de bromas, este ejemplo le ilustra un poco la sensación, que la última vez que tuve esta sensación. Pero ¿recuerda usted alguna vez que se sintió así? Como no saber qué hacer ante los desafíos. Por algo tal vez no tan superfluo como lo que conté, sino algo importante, un desafío que está pasando o que le tocó pasar. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a enfrentar esto? ¿Cómo voy a enfrentar una dura enfermedad que me toca pasar? O tal vez pasar cierto ramo en la universidad que me está costando mucho. Tal vez el desafío de ser padre por primera vez. O el desafío de sobrevivir como matrimonio a una pandemia. Es un primer año encerrados, por ejemplo. Tal vez el tremendo desafío de enfrentar la pérdida de alguien que amamos. ¿Cómo lo voy a hacer? Nos acercamos a este texto con los discípulos en esta misma sensación, esperando. Son 120 y aún están medio desconcertados por lo que ha sucedido los días anteriores y preguntándose cómo rayos van a hacer esto que Jesús nos propuso. Ser testigo en toda la tierra, y más encima Él se fue. Pero el texto de hoy nos muestra cómo Dios interviene en medio de esos contextos, viniendo a capacitar a su pueblo, haciendo habitación en sus corazones para que cumplan la tarea que Él encomendó. Esa capacitación del Espíritu Santo viene para que los discípulos puedan proclamar las maravillas de Dios. Y es ese mismo Espíritu Santo que capacitó a los discípulos el que habita en nosotros hoy día también. Esa capacitación del Espíritu es la que nos ayuda a cumplir la tarea que tenemos por delante, incluso en medio de todo lo que estamos pasando. Demos lectura al texto, hermanos. Hechos 2, del 1 al 13. Dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son los galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto. Hermanos, tengamos un tiempo de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída. Te damos gracias porque ella es verdad y sabemos que ella es relevante y quiere hablarnos, Señor. Así que venimos con humildad. Venimos a este tiempo solemne, Señor, con temor de ti, para rogarte que tú nos hables, Señor. Rogarte, por favor, que tú nos hables a través de tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos, por favor, que prepares nuestra mente, prepares nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros hoy día. Haznos dóciles, Señor. Haznos receptivos a lo que tú quieres que aprendamos en tu palabra.
aquello que tengamos que cambiar de nosotros y aquello que tengamos que aplicar para vivir conforme a los valores de tu reino. Te pedimos por favor que nos hables a través de la palabra. Espíritu Santo, te pedimos que tú hables, por favor, que me quites del medio a mí, para que solo podamos oír juntos lo que tú tienes para nosotros hoy día. Levanta a Cristo, Señor, en este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué quiere decir esto?, pregunta la gente en el versículo 13, al presenciar este milagro. Y es la pregunta que muchos se hacen y nos hacemos ante este texto. Tal vez usted escucha hoy, pero ya tiene una apreciación sobre este texto, porque muchas interpretaciones han dado, algunas desafortunadas. Muy probablemente ya tiene una idea sobre lo que usted cree que significa este texto. Algunos consideran este episodio un ejemplo instructivo, o sea, en el sentido que tenemos que aspirar a replicar esta experiencia. Esto que sucedió con los apóstoles debe suceder también en nuestra iglesia hoy día. Y eso a veces deja a mucha gente que participa en esas congregaciones inquieta o insegura en el corazón, porque no todos hablan lenguas. Y esas personas que no participan de eso como los demás quedan con dudas en su corazón. ¿Tendrá el Espíritu Santo? Muchos se preguntan inquietos y afligidos. Por otro lado, ha habido una reacción a eso. Tal vez los abusos que algunos evangélicos hacen en este tema de los dones se responde con una lamentable pérdida de énfasis de enseñar la obra del Espíritu Santo y su acción viva en los creyentes. Una falta de énfasis en lo que Dios el Espíritu Santo hizo y sigue haciendo. Y creo que eso está muy presente sobre todo en nuestras iglesias históricas. Tal vez por temor a no caer en los mismos extremos que nosotros vemos que cometen otros. Y hay que admitir que es un texto difícil de tratar, podríamos decir. Es polémico tal vez incluso, porque nos acercamos con preconcepciones, ideas previas, que a veces nos hacen perder, ¿no?, el sentido de Pentecostés. Y en realidad es un poco lamentable, porque Hechos 2 completo este capítulo, la capacitación del Espíritu Santo, el discurso de Pedro, es un momento esencial. Es un episodio que condicionará toda nuestra lectura del Tratado de Lucas. Es uno de los principales puntos de giro o pivotes de la narrativa de Lucas Hechos. Y se introducen aquí 3 claves importantes para todo el libro: la plenitud del Espíritu, el ministerio evangelizador de la Iglesia y la vida en comunidad de los creyentes. Pero no solo eso por su contenido, sino que también es un hermoso, si usted lo observa con detalle, es un hermoso pasaje trinitario, todo el capítulo. Sin usar explícitamente el término Trinidad, pero nos muestra a las 3 personas de la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como participantes de la obra de redención, tal como en el bautismo de Jesús. Entonces es un texto hermoso. Ante este panorama de distintas perspectivas, hoy día buscaremos evaluar lo sucedido en este episodio a la luz de lo que las mismas escrituras nos dicen y sobre todo a la luz de lo que Lucas quería transmitir. Más allá de las interpretaciones teológicas que posteriormente algunas líneas protestantes hayan hecho, nuestra intención es llegar a lo que Lucas quería decir para su época y desde ahí ver qué significa para nosotros hoy día. En los mensajes anteriores hemos visto cómo Lucas registró una hoja de ruta de la iglesia primitiva que Jesús le dio. Les dijo a los apóstoles que debían proclamar el evangelio en Jerusalén, yendo luego por Judea y Samaria, y junto con toda la iglesia serían enviados a todas las naciones, hasta lo último de la tierra, dice. Incluso Roma, el imperio opresor. Hechos nos narra entonces ese movimiento del evangelio. Como la comunidad que Jesús fundó, judía centrada en Jerusalén, se transforma en un movimiento internacional y multiétnico, para el cual ese pueblo internacional para el cual estaba diseñada la promesa de Abraham, de todas las naciones. Hoy iniciamos entonces esta primera sección de Hechos, la misión en Jerusalén, pero que desde ya nos apunta hacia todas las naciones. También Lucas nos ha ido relatando cómo los apóstoles poco a poco se han ido dando cuenta que
el plan de Dios es más grande de lo que esperaban y que el Mesías de sus expectativas era realmente pequeño en comparación con lo que verdaderamente Cristo hizo. Ellos vieron ascender a Jesús al trono de Dios, o sea, ascender a los cielos, cumpliendo la profecía de Daniel 7, la exaltación del Hijo del Hombre. Sentado a la diestra del Padre, ahora está Jesús. Como el mismo Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Jesús es entonces el rey mesiánico, que inaugura su reino en su resurrección y ascensión. Pero resulta que esto es sorprendente porque la historia no termina ahí. El reino fue inaugurado, pero todavía no sería consumado, porque Jesús les dice que Él va a volver en gloria. Y los discípulos entonces deben comenzar a reaprender lo que esperan del reino de Dios, a reestructurar sus expectativas. Porque Jesús se va, asciende y los deja, como por ejemplo hizo Elías con Eliseo. Los encarga a ellos de su tarea, la tarea del reino. Pero les promete también un empoderamiento del Espíritu de Dios, una capacitación especial de Dios para ser testigos. Esa capacitación en medio de este contexto un poco de incertidumbre y de que los discípulos están volviendo a reconocer, a experimentar nuevamente todo lo que significa el reino de Dios, el Espíritu Santo los capacita. El versículo 1 inicia diciéndonos: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. El día de Pentecostés era una de las principales fiestas judías, que se llamaba la fiesta de la cosecha o de las semanas, y celebraba la cosecha la finalización de la cosecha de cereales. Y literalmente Pentecostés significa 50 o número 50, porque se celebraba 50 días después de la Pascua, o 7 semanas después de la Pascua, que era cuando comenzaban las cosechas. En algunas tradiciones judías también se asociaba con la entrega de la ley en el monte Sinaí, y con la renovación del pacto que sucedió ahí, porque se consideraba que eso también había sucedido 50 días después del Éxodo. Así que por esta fiesta Pentecostés, la ciudad estaba llena de visitantes del extranjero, visitantes judíos. Había viajeros, porque muchos peregrinaban para festejar esta fiesta en Jerusalén. Familias completas peregrinaban a Jerusalén durante las fiestas, como Lucas nos cuenta en Lucas 2. No sé si se acuerda que eso fue lo que hizo la familia de Jesús. Probablemente también había, eso sí aquí, entre ellos residentes de Jerusalén, que habían regresado de la diáspora y vivían ahí. Venían de todas las naciones del imperio y vinieron a vivir a Jerusalén. Bueno, resulta que en este día de la celebración de la cosecha, estaban a punto de celebrar una verdadera nueva cosecha. Al recordar esta renovación del pacto en Sinaí, venía ahora el Espíritu a recordarles la verdadera renovación del pacto en Jesucristo. Bueno, entonces han pasado 50 días desde la Pascua, o sea, pensémoslo, un poco menos de 2 meses desde que murió y resucitó Jesús. O sea, la ascensión fue hace una semana. Y en este tiempo los discípulos han hecho caso de lo que Jesús les había dicho. O sea, esperen la promesa en Jerusalén. En la mañana de esta fiesta de las semanas, dice Lucas en el versículo 1 que estaban todos reunidos. Cerca de 120 hermanos que nos dice en el capítulo anterior, entre ellos los 12 apóstoles, estaban esperando en una casa. No sabemos bien la ubicación, más que solo que en Jerusalén. Pero lo que sí sabemos es que ahí sucede algo maravilloso y sorprendente. Así como Jesús, en el principio del Evangelio de Lucas, Jesús fue empoderado para iniciar su ministerio. Él fue ungido por el Espíritu Santo en el bautismo de Juan. Ahora los discípulos también serían ungidos por el Espíritu Santo. Serían capacitados y empoderados por el poder de Dios para iniciar su ministerio a todas las naciones. Dice el versículo 2, sorpresivamente, de repente vino del cielo un estruendo, un ruido como el de una ráfaga de viento, un viento impetuoso que llenó la casa donde estaban. Y les aparecieron lenguas de fuego que se repartieron y posaron sobre cada uno de ellos. El Espíritu viene repentinamente como un gran viento y unas pequeñas llamas que se ponen sobre la cabeza de cada uno de los creyentes.
El viento y el fuego que acompañan al don del Espíritu Santo aquí son símbolos bíblicos. Son símbolos comunes usados en la Escritura para aludir a la actividad del Espíritu de Dios. La palabra griega y hebrea para espíritu significa también viento y aliento. Por lo tanto, por ejemplo, la ilustración que usa Jesús, que dice el viento sopla por donde quiere, ilustra la operación misteriosa del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Pero también lo usaban los autores del Antiguo Testamento. O sea, en la profecía de Ezequiel, el viento y aliento imparten vida a los huesos secos. Y ahí el Señor profetiza a través de Ezequiel: pondré mi aliento de vida sobre ti, mi espíritu, y volverás a vivir. Esta imagen recuerda, y las imágenes de los profetas recuerdan la promesa de que Dios vendría a traer vida a través de su espíritu. En ambos casos, el viento es un símbolo de la regeneración. El fuego, por otro lado, es también un símbolo de la poderosa presencia de Dios. Recuerde, por ejemplo, la zarza ardiente en Éxodo, o la columna de fuego que guiaba a Israel por las noches. O también, por ejemplo, cuando estaban en el monte Sinaí y el fuego de la montaña mostraba que la presencia de Dios estaba allí. Entonces, el viento y el fuego son una alusión directa a las historias que nos hablan de la presencia gloriosa de Dios, de la presencia ardiente, que también de hecho llenaba el tabernáculo y el templo. Las lenguas de fuego, entonces, nos muestran de manera similar esa presencia. Pero ahora sucede algo diferente, y que de hecho es sorprendente, porque está en los discípulos. Aquí en Hechos la presencia de Dios, el Espíritu en fuego y viento, no viene a morar en un edificio, sino en su pueblo. Lucas está diciendo que el nuevo templo, del que hablaron los profetas, la nueva habitación del Espíritu, es en realidad la familia del pacto de Jesús. Aunque en el Antiguo Testamento la presencia de Dios habitó en el tabernáculo y luego en el templo, y también en el Antiguo Testamento, como vimos en los estudios sobre el ungido, vimos que muchos dirigentes ungidos eran ungidos por el Espíritu Santo para propósitos especiales, como los profetas, los reyes y los sacerdotes. Pero bueno, acá la presencia de Dios, la misma que habitó en el tabernáculo, esa presencia visible de Dios en fuego, se reparte y posa y habita sobre cada uno de los creyentes. En la renovación del pacto que Jesús inaugura, el Espíritu habita en cada uno de los creyentes. El templo es el pueblo de Jesús. Ellos serían la habitación del Espíritu Santo, ese pueblo de reyes y sacerdotes. Son las promesas del pacto de Dios en el Antiguo Testamento también, porque Él dice: pondré mi espíritu sobre ustedes, les dijo. Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Eso está en Jeremías 31. Se cumple aquí en Pentecostés, entonces, una de las esperanzas claves del Antiguo Testamento: la promesa del reino, de que la presencia de Dios, su Espíritu, habitaría en su pueblo, que haría residencia en ellos como un templo renovado, que transformaría sus corazones. Es interesante observar también que de los 4 evangelistas, Lucas es quien pone mayor énfasis en el Espíritu en su Evangelio de Lucas, probablemente apuntando desde ya a Hechos. Y de hecho, al comienzo de cada uno de estos 2 volúmenes, Lucas y Hechos, demuestra lo indispensable de la capacitación del Espíritu. Acá también lo dice, en el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo, así como cuando descendió sobre Jesús en el bautismo de Juan, como dijimos, que Jesús, cuando entró en su ministerio público, dice que fue lleno del Espíritu Santo, que era guiado por el Espíritu, ungido por el Espíritu, dice Lucas también. Eso está en Lucas 3 y en Lucas 4. Ahora, ese mismo Espíritu que ungió a Jesús, unge a los discípulos para prepararlos para su misión. Y describe esta capacitación especial del pueblo de Dios como una promesa del Espíritu. Lucas no solo usa la palabra promesa del Espíritu como usó Jesús en el final de Lucas, sino que usa otros términos, como el don del Espíritu
el bautismo del Espíritu, el poder del Espíritu, por ejemplo, como dice en Hechos 1:8, la plenitud del Espíritu o la llenura del Espíritu Santo, como dice aquí en el versículo 4. Estos términos en el lenguaje de Lucas son intercambiables, Lucas los utiliza en sus 2 tomos como sinónimos. No necesitamos darle diferentes significados. En el texto de hoy, entonces, los discípulos experimentan esta llenura, este bautismo, esta experiencia de la promesa del Espíritu Santo. Porque fueron inmersos, fueron ungidos, llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llenó a cada uno de los que estaban en la casa, dice. Los 120 fueron bautizados espiritualmente. Entonces aquí está el primer cumplimiento de lo que Jesús había anunciado en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Este episodio es entonces una señal de que había iniciado este tiempo renovado en la historia de la redención. Este último tiempo donde se cumple lo que los profetas habían anunciado. Una segunda cosa que sucede, según el versículo 4, es que comenzaron a hablar en otras lenguas. Los discípulos comienzan a anunciar las maravillas de Dios y hablan en idiomas que antes no conocían. Sorprendentemente, las personas que están ahí comprenden perfectamente sus palabras. Dice, comenzaron a hablar en otras lenguas en el versículo 5, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Debemos observar 3 características de estas lenguas que hablaron, para entender bien a qué se refiere Lucas. Primero observemos la descripción que hace Lucas de estas lenguas. Dice en el versículo 6, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Lo que ellos hablan son idiomas, son lenguajes de la tierra. Lucas lo repite 3 veces en el versículo 6, en el versículo 8, observe por favor ahí en el texto, y en el versículo 11 lo repite. Todos oyeron hablar en su propia lengua. Eso nos muestra un énfasis de Lucas. Ya conocemos ese método que usaba en su evangelio de repetición. Él lo registra explícito y claro. No se refiere a lenguas angelicales o lenguas extrañas e incomprensibles, sino que a idiomas terrenales de distintos países. Esto es probablemente, Lucas lo registra así explícitamente y enfáticamente por los excesos que se vivían en Corinto en esa época. De hecho, Lucas usa la palabra dialectos, que literalmente significa dialecto personal, o sea, el lenguaje nativo. Por eso en Pentecostés los oyentes no necesitan de intérprete, porque oyen y entienden en sus propios idiomas. Escuchan hablar en su idioma local, o sea, su lengua materna. El dialecto que ellos hablaban en sus países de origen y probablemente hablaron toda su vida antes de venir a Jerusalén. Por eso es interesante la reacción del versículo 8 de la gente también. Porque dicen, oigan, miren, ¿no son galileos estos que están hablando aquí? No sé si usted percibe la ironía, pero es probablemente una especie de insulto, como un despreciativo. O sea, normalmente los galileos no son muy cultos, que digamos, como para saber tantos idiomas, porque están hablando en todos estos idiomas de todo el imperio. Esto es definitivamente un milagro, porque estaban hablando lenguajes o dialectos locales que los apóstoles no conocían antes, probablemente nunca habían escuchado, pero cada uno de los auditores lo reconocía como su lengua materna, la lengua de su patria. Esto nos lleva a la segunda característica, porque Lucas nos da el objetivo. El versículo 1 dice que ellos hablaban en lenguas según el Espíritu les daba para que hablasen. El Espíritu los capacitaba ¿para qué? Para que hablasen, o como dice la NBI, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse, como dice muy bien ahí. La idea del verbo acá, del hablasen, es que el emisor hace un discurso elevado, una exposición, para ser escuchada y comprendida. Ese es su objetivo. El Espíritu les daba capacidad para proclamar. No eran declaraciones sin sentido, sino que tienen un propósito, que era expresar algo, para comunicar algo. Hay una comunicación aquí, una especie de diálogo, una comprensión. Indica una comunicación clara,
una comunicación apropiada porque los auditores entendían perfectamente. Y eso nos lleva al tercer punto. ¿Qué cosa comunicaban? El versículo 11 nos lo dice. Le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En nuestros dialectos las maravillas de Dios. El contenido de este mensaje, dado como don del Espíritu Santo, es la exposición de las maravillas de Dios en todos estos idiomas terrenales. Pero es el mensaje de las maravillas de Dios. Un mensaje inteligible, comprensible, pero asombroso. Es una exposición que da gloria a Dios, que proclama su mensaje y su verdad. Son maravillosos discursos de alabanza a Dios. Es entendible entonces la reacción de sorpresa de sus auditores. Dice que estaban desconcertados, el versículo 6, confusos. Estaban asombrados y se maravillaban, dice el versículo 7. Los oyentes muestran sorpresa, muestran confusión. La escena es como describe en realidad las palabras ahí, esa instancia es como cuando uno está tan asombrado con algo que pasó que no alcanza a comprenderlo. Queda atónito. Piense, por ejemplo, un giro en una película. Un giro inesperado, sorprendente, pero genial. O sea, usted dice, wow, qué asombroso. No me lo esperaba. O piense también en la sensación, por ejemplo, cuando usted, no sé si ha chocado alguna vez en el auto, pero como que uno queda en shock. Como que uno no consigue procesar inmediatamente lo que ha pasado. Esa es la escena que está describiendo aquí. Las personas quedan desconcertadas. Este evento tiene la función entonces de ser un testimonio impactante. Impactante para los auditores. Y esos auditores eran gente de entre todas las naciones. El versículo 9 y 10 nos dicen que los que oyeron estas alabanzas de Dios en todos estos idiomas diferentes eran judíos, temerosos de Dios, como dice el versículo 5, varones piadosos, pero que venían de la dispersión de todas las regiones del imperio, según el versículo 5. Ahí Lucas nos da una lista. Venía de Mesopotamia, Persia y Asia, de la provincia romana de Asia Menor, que es la actual Turquía, de las provincias del imperio en el norte de África. Sucedió entonces para que estos judíos que anhelaban, de todas las partes del imperio que anhelaban el retorno del Mesías y la venida del reino de Dios, vieran que el evangelio era veraz a través del cumplimiento de la profecía de Joel. Esta manifestación visible de la llegada del Espíritu Santo cumple las profecías. Es lo que de hecho nos dice Pedro en el texto siguiente, cumple la profecía de Joel 2:28. Este derramamiento del Espíritu Santo es el cumplimiento de esa profecía, que indica que los últimos días ya estaban ahí, estaban ya entre ellos. Todos los creyentes son revestidos del Espíritu Santo, como Joel prometió acerca de los últimos días, que en los postreros días iba a derramar su Espíritu. Otra cosa importante que debemos considerar, que esto tuvo consecuencias asombrosas. El foco de la obra del Espíritu Santo aquí no son solo los dones o las señales, sino que es la misión. Muy probablemente los creyentes aquí convertidos iniciaron iglesias en todo el imperio. Por ejemplo, se piensa que la iglesia de Roma, la que Pablo escribe su epístola en Romano, fue iniciada por algunos de estos judíos piadosos que volvieron a sus tierras luego de la peregrinación, algunos de estos viajeros. Entonces, el fin de la intervención del Espíritu Santo no fue solo que haya una obra maravillosa para asombrar a la gente, solo un milagro para asombro, sino preparar para la predicación del Evangelio. Por eso inmediatamente después viene el sermón de Pedro. La señal milagrosa, las lenguas, no eran un fin en sí mismas, sino que el cumplimiento de la profecía de Joel era una señal para ese tiempo, una evidencia para que vieran la realidad del mensaje del Evangelio, todos esos judíos, para que los discípulos pudieran ser testigos de Jesús, permitiendo que ellos, los otros que estaban siendo testigos de esto, experimentaran la buena noticia del Jesucristo resucitado y ascendido. Todo el Israel renovado aquí está escuchando ahora las obras poderosas de Dios que hizo a través de Jesucristo y su entrega. El Israel renovado está escuchando en los idiomas de sus diversas naciones, no en hebreo, no en griego, no en arameo. Es interesante porque no borra toda la pluralidad
haciendo que todos se acomoden o transformen su cultura conforme a la judía, sino que adopta todas las lenguas. Porque los seguidores de Jesús vendrían de toda cultura, no para adoptar el judaísmo, sino para adorar a Jesucristo dentro de su cultura, redimiendo su cultura, reuniendo a gente de toda tribu, lengua y nación. Así que, lo que fue separado en Babel, las naciones y las lenguas que fueron divididas en Babel allá en Génesis, ahora son reunidas y redimidas en el Evangelio. El Espíritu Santo unifica a los creyentes de distintas lenguas del mundo a través del milagro del idioma de la fe, del milagro de proclamar el Evangelio. El hecho de que personas temerosas de Dios de todos los rincones de la tierra se reunieran en un solo lugar para escuchar el Evangelio, nos evidencia este principio de la redención del caos de Babel, de la dispersión de Babel. Se redime aquí Babel y sus efectos negativos. Pero lo nuevo acerca de esta redención es que ahora no se necesitaba... Esto inicia una etapa nueva. Porque ahora ya no se necesitaría ir a un centro o algún templo o ir a Jerusalén, sino que la palabra saldría a todas las naciones, a todos los rincones del imperio. Jesús lo había anunciado ya a la mujer del pozo en Juan 4. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. No sé si se acuerda de ese texto. La hora es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. La hora ya había llegado, no era ni aquí ni en Jerusalén. Ya no era necesario ir a Jerusalén para adorar allí, porque el patrón se había invertido y se comienza a invertir desde aquí en adelante. Los llenos del Espíritu Santo deben ir. Mucho menos se debe esperar que Jerusalén recuperara su grandeza ya, la antigua gloria que había tenido en la época del templo de Salomón. Porque el nuevo templo estaba siendo la habitación del Espíritu de Dios, que es su pueblo. El cuerpo de Cristo sería el nuevo templo. Ahora el Espíritu habitaría en todos los que han creído en Jesús para salvación. Eso lo incluye usted y a mí, si usted ha creído. Entonces el texto de hoy nos demuestra le demuestra a todos en ese tiempo que el Espíritu de Dios ya estaba en medio de su pueblo. Había iniciado una nueva era. El tiempo prometido por los profetas ya estaba aquí en medio de ellos. El Espíritu habitaría en los corazones de su pueblo. Le muestra a estos judíos piadosos que el reino de Dios ya estaba aquí, tal como dijo Jesús en los evangelios. Claro, todavía no concluiría la historia, y eso lo expondrá Pedro en su sermón, que viene en el texto siguiente y estudiaremos más adelante, pero para esta época, para los que están ahí, es un mensaje tremendo. A nosotros hoy también el texto nos desafía, y nos desafía a recuperar el verdadero sentido de Pentecostés. Es necesario decir que este texto no se trata primeramente de las lenguas, mucho menos como un modelo para que nosotros imitemos. No es el foco de Lucas. Él de hecho nos dice que se está cumpliendo la profecía de Joel. O sea, es el cumplimiento de las esperanzas del Antiguo Testamento. Es el cumplimiento de las esperanzas de Israel, pero no de la forma que ellos esperaban. Hoy, nosotros somos el templo de Dios como ellos estaban mostrando con la figura del fuego sobre sus cabezas que ellos eran templo de Dios. Esa capacitación especial ya no sería solo para los ungidos, para los profetas o los reyes, sino que para todo el pueblo de Dios. Y así el Israel renovado podría verdaderamente ser luz a las naciones, no trayendo gente hacia el templo reconstruido en Jerusalén, sino que yendo desde Jerusalén a las naciones. El Israel de Dios sería renovado, reunido de entre todas las naciones, usted y yo. La esencia, entonces, del poder de Pentecostés que se manifiesta en hechos es esta capacitación especial del ministerio, que es para todos los creyentes. Ojo, esta capacitación, este poder del Espíritu no es algo que podamos explotar a gusto o inducir con experiencias emocionales. Lo dijimos recién, Jesús dijo, el viento sopla donde quiere. De hecho, Pentecostés también nos muestra que los discípulos estaban esperando.
Así como la encarnación de Jesús, Pentecostés también nos muestra que la salvación se trata de que Dios viene a nosotros en nuestra condición caída. Pentecostés no se trata de que finalmente nosotros nos acerquemos, lleguemos a Dios a una experiencia profunda del Espíritu Santo, sino que nos recuerda que fue Él el que se acercó primero y Él sigue interviniendo en nuestra salvación, en nuestra obra, en su obra de santificación. La venida del Espíritu Santo en esta fiesta de las semanas trajo a los apóstoles la capacitación que ellos necesitaban para ese rol especial. Aunque su venida fue un hecho histórico, único, irrepetible, diría yo, todo el pueblo de Dios también puede beneficiarse hoy día y en todo lugar del ministerio del Espíritu Santo. Aunque equipó a los apóstoles para ser testigos, los principales y pioneros testigos, a nosotros nos capacita también para ser testigos secundarios. Y aunque la inspiración del Espíritu Santo, esa palabra infalible, fue dada solo a los apóstoles, la plenitud, la llenura del Espíritu Santo es para todos nosotros. En Pentecostés vemos entonces como toda una comunidad de personas temerosas de Dios se vuelve consciente de la presencia inmediata y abrumadora de Dios, que ahora va a pasar a habitar en medio de ellos. No solo hemos de considerar que no solo los fenómenos físicos, como vimos ahora del viento y el fuego, muestran al Espíritu. El sentido de Pentecostés incluye también la profunda convicción de pecado que viene después del sermón de Pedro, las conversiones que vienen, un sentimiento generalizado de humillación, de adoración y asombro. El viento y el fuego y los idiomas o lenguas eran anormales. Pero la nueva vida, el gozo, la adoración que provoca experimentar al Espíritu Santo son cotidianas. La libertad, el poder del Espíritu Santo, el valor que da para su misión, no son anormales. Son parte de la vida del Espíritu que Pentecostés inicia. Pablo dice en Romanos 5, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, más que tratarse de buscar dones extraordinarios o momentos emocionales con el Espíritu Santo, Pentecostés se trata mucho más de su obra, de su acción en la historia de la redención. Incluso podríamos decir para nosotros, de su obra ordinaria. Tal vez mejor la palabra cotidiana, porque sigue siendo milagrosa, sigue siendo extraordinaria la obra cotidiana del Espíritu Santo. El texto nos desafía a un constante compromiso con la dependencia del Espíritu. Una búsqueda de experimentarla a Él, conocerle más por medio de la palabra revelada, mediante su libro. A través de Él concretas una obra milagrosa que es transformarnos al carácter de Cristo. Sin el Espíritu Santo, el discipulado cristiano, la santificación, nuestro avance en el cristianismo sería imposible. No puede haber vida, de hecho, sin el dador de vida, no puede haber entendimiento sin el Espíritu que nos ilumina, no puede haber comunión entre nosotros sin la unidad del Espíritu, no puede haber semejanza de carácter a Cristo sin el fruto del Espíritu, sin su poder. Como un cuerpo sin vida, sin aliento, es un cadáver muerto, la iglesia sin el Espíritu está muerta. Entonces los cristianos han de enfocarse hoy en recuperar el verdadero sentido de Pentecostés. No estamos hablando de anhelar a repetir este extraordinario hecho milagroso que sucedió, de predicar a personas en cientos de idiomas y dialectos diferentes para que todos pudieran oír en su lenguaje nativo. O sea, si usted quiere dedicarse a aprender otros idiomas para predicar el Evangelio y ir de misiones, Dios le bendiga también. Eso es obra del Señor. Pero me estoy refiriendo a estos dones extraordinarios de lenguas, porque ni siquiera hay registro bíblico de que los apóstoles hayan querido repetir esta experiencia o que la hayan buscado como un fin en sí mismo. Cuando sucede en el resto del libro de Hechos, suceden a nuevos convertidos con el mismo fin que aquí, dar testimonio de la realidad del Evangelio.
El sentido entonces para Pentecostés no es ese de buscar estas obras extraordinarias para nosotros hoy día. Al menos no es la intención de Lucas. Sino que nos invita a darnos cuenta que hemos de esforzarnos en recuperar constantemente el verdadero sentido de Pentecostés, que es la búsqueda de una vibrante intimidad con Dios. Y la gozosa adoración que surge al tener al Espíritu Santo, al escuchar de su palabra. A veces el fervor, a veces esa gozosa, vibrante intimidad con Dios nos dura los domingos. Cuando nos congregamos físicamente, a veces nos dura un rato después del culto. Los más piadosos el domingo entero. Pero descuidamos muchas veces el esfuerzo y la labor que es una vida de devoción diaria. Y en este tiempo distanciado, sin poder congregarnos físicamente, creo que hemos sido probados. Estar distanciados nos ha probado para ver si podemos ser cristianos del Espíritu en la vida diaria, en el esfuerzo por la santidad personal, en privado, al desarrollar el carácter cristiano en el hogar, moldear nuestro carácter a la imagen de Cristo. Y sobre todo buscándolo en lo privado, en el conocimiento profundo de la Escritura, sin depender del pastor. O sea, sigue siendo un desafío para nosotros hoy día este. La búsqueda apasionada del Espíritu Santo, de la forma que Él dejó para buscarle, encontrándole en la maravillosa carta que nos escribió. Porque la Biblia es la palabra del Espíritu Santo. La Biblia es su voz, inspirada por Él. Es la escritura que Él escribió para que le busquemos y conozcamos. Él es el autor divino. ¿Para qué necesitaríamos otra experiencia y otra fuente? Es el mismo autor divino que compuso esta carta, este libro, desea que le experimentemos a través de Él. Pero adorándole con corazón y mente, buscándole con corazón y mente mientras le conocemos íntimamente. Con corazón y mente. Hemos de desechar el nefasto dualismo que separa la razón de emoción, que separa corazón y mente. Que a algunos por un lado lo ha alejado de profundizar en conocer más de la palabra, pensando que buscar al Espíritu Santo son solo experiencias y no estudiar la Escritura. Pero que muchas veces a nosotros nos priva de la válida experiencia espiritual, que es integral y por lo tanto, ¿por qué no?, también emocional. O sea, un énfasis calvinista en la trascendencia y majestad divina, en la soberanía de Dios en la salvación, armoniza perfectamente con una relación íntima con Dios, con vitalidad en la adoración. Calvino decía, mi corazón es tuyo, Señor, y te lo entrego. De hecho, en realidad, la mejor motivación para una vida espiritual estimulante es la verdad del Evangelio. Son el punto de partida para un corazón rendido. De hecho, la verdad es que Jesús decidió entregarse y morir por mis pecados y que fue adoptado en su familia sin merecerlo es maravillosa. Eso es emocionante, hermano. Tal como Pablo cuando termina en Romanos 11 su exposición, como que termina de exponer el Evangelio y no le queda más que adorar y dice, profundidad de las riquezas de Dios. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? A Él sea la gloria. Él da gloria a Dios por el Evangelio. Porque en realidad no hay verdad más emocionante que las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios son la verdad más emocionante que usted puede experimentar y conocer. Tan emocionantes que van a seguir siendo proclamadas por toda la eternidad, van a seguir siendo cantadas por toda la eternidad. Una fuente inagotable de maravillarse. Entonces desechemos ese dualismo que nos aleja de experimentar intimidad con Cristo. Hemos de dedicarnos a recuperar constantemente el verdadero sentido de Pentecostés. Una búsqueda apasionada del Espíritu Santo en una vibrante intimidad con Dios, con mente y corazón. Una intimidad que a la luz de la palabra responde con gozosa y apasionada adoración. En segundo lugar, el verdadero sentido de Pentecostés implica que el poder del Espíritu está en nosotros para ser testigos, para la proclamación de las maravillas de Dios, para predicar el Evangelio, ese lenguaje maravilloso que une a todas las naciones. Dios nos capacita para contar sus maravillas. Hoy aún lo hace, así como hizo con los discípulos.
vimos que lo central de la intención en Lucas en este texto no son las lenguas en sí mismas, sino que es la capacitación del Espíritu Santo. Y esa capacitación es para la misión, para ser testigos. El Espíritu de Dios que habita en usted y en mí, que habita en su iglesia, nos envía a ser testigos, para proclamar el Evangelio con palabras y con actos, amando a Dios y amando al prójimo, dando fruto, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. El Espíritu Santo los mueve a proclamar el Evangelio, los mueve a la misión. Es un patrón que vamos a ver en todo hecho. El Espíritu Santo moviendo la historia, moviendo a la iglesia, empujándola para que predique el Evangelio. Una iglesia llena del Espíritu Santo predica el Evangelio. Comparte la verdad de que Jesús es Señor a quienes no le conocen. Es la capacitación del Espíritu Santo la que nos ayuda a cumplir esta tarea que tenemos por delante. Hagan discípulos a todas las naciones. Sean mis testigos hasta el último de la tierra. Incluso en medio de lo que nosotros estamos pasando hoy día. En estos momentos de pandemia donde decimos, ¿cómo lo voy a hacer? Porque es difícil ser iglesia en medio de una pandemia. Pero estamos convencidos que el Espíritu habita en cada corazón de los creyentes. Habita en la comunidad de los cristianos, no solo cuando estamos reunidos físicamente. Qué tremendo desafío, hermanos, tenemos de ser comunidad llena del Espíritu Santo en esta pandemia. ¿Se siente usted capacitado por el Espíritu para la misión? ¿Se siente capacitado por el Espíritu para tener valor y levantarse y compartir del Evangelio con quienes están en su contexto, donde el Señor lo puso? Bueno, el texto nos desafía a ser, así como los discípulos fueron, ser los que se levantan y anuncian el mensaje de Dios de las maravillas que Él ha obrado a través de Jesucristo. O sea, no estoy diciendo que es con el don del Espíritu Santo, de hablar otro idioma. Eso es un asunto que se va a resolver después probablemente, pero lo importante es entender que el gran desafío para el texto, el gran desafío para nosotros del texto de hoy día, es ser los que se levantan y anuncian el mensaje del Evangelio, el mensaje de las maravillas de Dios. En medio de este contexto tan adverso en que estamos y de personas necesitadas, Bio publicada esta semana sobre cómo la pandemia va a dejar consecuencias devastadoras en las personas, sobre todo en su salud mental, donde la gente va a estar angustiada y deprimida. Bueno, este es el contexto que el Señor quiso ponernos, así como los apóstoles estaban pasando otras dificultades. Nosotros como iglesia somos llamados a llevar la luz del Espíritu a este mundo en tinieblas, acá donde Dios nos puso. Llevar esperanza a tantas personas perdidas, a corazones destruidos y necesitados que no ven luz, compartiendo el Evangelio, compartiendo ese lenguaje que une en tiempos de división. Así que, hermano, anímese. Le animo a compartir el Evangelio ahí donde el Señor lo puso. Pablo dice, ¿cómo van a creer si nadie les predica? Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Yo le ruego a Dios, el Espíritu Santo, que Él sea animándole a través de este mensaje a atreverse a levantarse, a atreverse a compartir las maravillas de Dios con quienes están alrededor suyo y no conocen a Jesús, como hicieron los discípulos empoderados, a ir a buscar a quienes no le conocen para ser testigos, compartir con palabras, compartir con actos de amor, siendo templos que caminan con el poder del Espíritu Santo en su corazón, siendo testigos, testimoniadores de lo que Dios ha hecho, y dependiendo de la capacitación del Espíritu Santo, que nos ayuda de forma real, de forma cotidiana, no necesariamente a través de medios extraordinarios como estos, sino que su poder nos capacita en el día a día para hacer la tarea que tenemos por delante, incluso en medio de este contexto tan difícil que estamos pasando. Oremos, querido hermano. Señor nuestro, te damos gracias por la venida de tu Espíritu Santo. Te damos gracias porque en ese día, Señor, tú iniciaste una nueva era que permitió que nosotros te conociéramos, Señor. Que permitió que nosotros, gente de todas las naciones, nos uniéramos a tu familia. Gracias, Señor, por cumplir tus promesas
por cumplir las promesas que hiciste en el Antiguo Testamento, Señor, a través de la venida de tu Espíritu. Y te ruego, Señor, que tú renueves nuestra pasión por ti, nos motives para buscar intimidad contigo. Te pido, Señor, por aquellos hermanos que tal vez en este tiempo de pandemia han perdido su motivación o están cansados o han perdido su disciplina al buscarte a ti. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Señor, permite que tu Espíritu Santo haga que nuestros corazones ardan por ti, buscándote en la palabra que tú inspiraste para que te buscaran. Vuelve a renovar nuestra fuerza y nuestra esperanza en este tiempo difícil de pandemia, donde estamos lejos unos de otros, donde estamos distanciados y nos echamos de menos, Señor. Ayúdanos a ser una comunidad del Espíritu Santo, ayúdanos a aprovechar los medios que tenemos hoy día para preocuparnos unos de otros, para llamarnos unos a otros. Hacer una comunidad que muestre tu amor con palabras y con hechos, pero también hacer una iglesia que se compromete para ser testigos, Señor, a quienes no te conocen en medio de esta pandemia, Señor. Ayúdanos, Señor, a mostrar tus maravillas, a proclamar, levantarnos y proclamar el mensaje de lo que Jesucristo ha hecho. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, para terminar el culto damos las gracias ahí a David, que el Señor le bendiga junto a Loreto en este tiempo. Ellos hace poquito estuvieron también de aniversario de matrimonio, así que en su primer aniversario y bendecimos también el matrimonio de ambos y esperamos que el Señor les siga guiando y prosperando en este desafío y en este caminar juntos. Y un monumento, por supuesto, obviamente, y para Loreto. Así que vamos a concluir hoy orando, como siempre, en presencia del Señor. Vamos a orar una vez más, agradecer por este tiempo de que hemos podido estar juntos. Así que oremos al Señor. Querido Dios, gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, tu misericordia está con nosotros, ha estado con nosotros guiando el culto, Señor, e incluso confiamos en la acción sobrenatural de tu Espíritu Santo a través de tu palabra actuando, Señor, en cada una de nuestras vidas. Señor, en ti está nuestra esperanza, nuestro consuelo, nuestro ánimo, nuestra fortaleza. En ti está, oh Señor, nuestra vida entera. Y hoy nosotros lo hemos cantado, hoy lo hemos leído a través de tu palabra. Y Señor, terminando este culto, hoy queremos, Señor, también poder vivirlo, Señor. Queremos vivir en ti, en tu vida, en tu espacio, Señor, en tu verdad. Así que fortalécenos, guíanos, Señor, en esto. Que sea tu gracia sosteniendo cada semana de cada uno de nosotros. Aléjanos, Señor, del mal. Protégenos, Señor, también de este virus, Señor. Protégenos de nuestros pensamientos, de nuestro propio corazón, Señor. Y líbranos de cualquier tentación. Te lo pedimos, Señor, y te agradecemos también por eso, Señor. Queremos que tú puedas fortalecernos para bendecir al mundo, para bendecir al otro, para cuidar al otro. Así que, querido Dios, anímanos en este caminar y fortalécenos, Señor, en la fe, Señor, aumenta nuestra fe. Haz que nada, oh Señor, nos haga perder también el gozo de la salvación. Y como siempre, Señor, anhelamos, sin duda alguna, el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Y ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor inconmensurable de nuestro Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Queridos hermanos, quiero, ahora que hemos concluido, invitarles a que, como siempre, una vez más, podamos unirnos al grupo de vida de Limache los días miércoles. Pero también el domingo tendremos nuestro culto unido con todas las iglesias del presbiterio, ¿verdad?, de la quinta región. Y además el domingo subsiguiente les invito a que cada uno de ustedes se prepare. Quizás no saben cómo se utiliza, cómo se arma esto, pero queremos hacer un culto por Zoom, ¿no? El próximo domingo 14 de febrero. Así que queremos poder vernos las caras, estar juntos, poder disfrutar de este tiempo como familia y como comunidad. Así que atentos con eso, queremos poder estar juntos al mismo tiempo conectados ahí en Zoom. Así que les mando un abrazo,
Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao.